Bien, mis hermanos, vamos entonces a nuestro estudio. Esto es ya, ahí dice estudio número 7, en realidad es el número 8 porque algún tema lo tuvimos que dividir en dos partes. Ya llevamos prácticamente 2 meses estudiando este tema, ¿no es cierto? Hemos querido compartir con la iglesia algunos principios bíblicos para compartir en el evangelismo personal, ¿no es cierto? Ese es el tema que hemos estado estudiando las últimas semanas, los últimos 2 meses básicamente, principios bíblicos en el evangelismo personal. Y ya a esta altura, hoy día tenemos nuestra última clase, ¿no es cierto? Nuestra última clase, ya hemos hecho un recorrido bastante largo acerca de cómo podemos nosotros, ¿no es cierto?, ser fieles a la palabra del Señor en cuanto a compartir el evangelio con aquellos que no conocen al Señor, ¿no es cierto? Y hemos visto varias cosas, ¿no es cierto?, varios principios, hemos pasado por la palabra del Señor, hemos visto varias cosas y llegamos hasta este punto, mis amados hermanos, en donde queremos compartir con la iglesia, como dice ya el título del estudio número 7, respuestas breves a las preguntas más comunes en un encuentro evangelístico. Ya, yo hoy día voy a presentar delante de ustedes y hoy día, mi amado hermano, usted sabe, esta es una escuela dominical y hoy día yo quisiera que fuera muy participativa. Ya hoy día va a haber espacio para que usted pueda comentar, pueda participar, pueda preguntar. Y yo le voy a presentar hoy día algunas de las 10 preguntas más comunes que se dan en encuentros evangelísticos personales, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la oportunidad de abordar cada una de ellas y entre todos, ¿no es cierto?, ver a ver cómo respondemos, ¿no? Cómo lo hacemos. Mis amados hermanos, antes de entrar a este tema, decir lo siguiente, recordar, mi amado hermano, lo que ya hemos visto en estudios anteriores, que tiene que ver con la actitud del evangelista. ¿Ya? Tenemos un texto muy elocuente allá en 2 Timoteo capítulo 2, ¿no es cierto?, verso 25, 26, en donde se nos dice donde ahí Pablo instruye a Timoteo, ¿no es cierto?, cuál debe ser la actitud del siervo del Señor. ¿Se recuerda ese texto? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿ya? Sino que debe ser amable para con todos, debe ser manso. Dice que con mansedumbre, ¿no es cierto?, corrija a los que se oponen. Por lo tanto, mi amado hermano, cuando vamos a hablar de responder preguntas, ¿no es cierto?, tenemos que mantenernos ahí, tenemos que mantenernos en la actitud de mansedumbre, en la actitud de amabilidad. Mi amado hermano, recuerde cuál es el blanco, cuál es la meta de un encuentro evangelístico. ¿Se recuerda? ¿Cuál es el blanco de un encuentro evangelístico? El arrepentimiento. Queremos que los pecadores se vuelvan a Dios, que se arrepientan de sus pecados. ¿Y cuál es la meta de un encuentro evangelístico? ¿Cuál es la meta, mi amado hermano? Que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo, que crean en la persona del Señor Jesucristo y en su obra. Ese es el blanco, esa es la meta de un encuentro evangelístico. Mi amado hermano, no es ganar un debate, ¿ya? No es ganar un argumento, no es ese nuestro propósito. Si la conversación se abre a una conversación en donde vamos a responder algunas preguntas, siempre nos mantenemos en esa línea, en ese camino. El blanco, la meta, que el pecador se arrepienta, que pongan su confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Esto no es un encuentro evangelístico, mi amado hermano, no es una cuestión personal. Nosotros somos embajadores, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no estamos vindicando nuestro nombre y quedar nosotros como los que saben mucho de la Biblia. Mi amado hermano, que esté lejos ese pensamiento de nosotros. Nosotros amamos a Dios y amamos a los hombres y queremos que ellos también puedan disfrutar de esta gracia que nosotros también hoy día estamos disfrutando de ser llamados hijos de Dios. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en todo momento, Timoteo, aun cuando hay que corregir, aun cuando vamos a decir la verdad, vamos a tener una actitud de mansedumbre, vamos a tener una actitud de amabilidad. Mi amado hermano,
En buen chileno, usted no puede ser mecha corta para conversar con la gente, ¿ya? Usted no se puede enojar a la primera o no le pueden disgustar las preguntas. Usted tiene que tener paciencia, ¿ya? Paciencia, hemos dicho. No somos evangelistas express, no estamos gastando un par de minutos con las personas para ir rápidamente a otra persona. No estamos ocupados de los números o que digan de nosotros, oh, qué tremendos evangelistas que somos porque hemos convertido a tantos o cuantos. No, mi amado hermano, si tenemos que pasar horas con una persona, horas vamos a pasar con una persona porque amamos las almas, porque las almas son de alta estima delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no andamos corriendo predicando el Evangelio. Si tenemos que dedicarle un tiempo a las personas, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con amabilidad, y lo vamos a hacer con mansedumbre, y lo vamos a hacer con paciencia. Yo sé que alguna de las personas usted quisiera, ¿no es cierto?, ungirlas con un hacha, ¿no es cierto? Pero, mi amado hermano, aquí tenemos que echar mano del dominio propio, del amor, amado hermano, recordar algo, nosotros también estábamos ahí. Nosotros también éramos duros de servir. Nosotros también por mucho tiempo fuimos rebeldes a la voz de Dios. Por lo tanto, tengamos misericordia de aquellos, ¿no es cierto?, que muestran muchas veces no una buena actitud. Por lo tanto, siempre, mi amado hermano, vamos a recordar cuál es la actitud del evangelista. Y, ¿no es cierto?, aún más cuando se abren estos espacios de conversación. En segundo lugar, mi amado hermano, quisiera decir lo siguiente. Usted no tiene que saber todas las respuestas, ¿ya? No piense usted y no caiga en el error que para ser evangelistas o para predicar el evangelio, usted tiene que tener respuesta a todas las preguntas, ¿ya? Porque eso nadie puede hacerlo, ¿ya? Ni siquiera hombres muy preparados, ¿no es cierto?, tienen respuesta a todas las preguntas. Y la verdad es que tampoco es lo que vemos en la palabra del Señor. Aún en la palabra del Señor hay muchos temas, ¿no es cierto?, en donde Dios no nos ha dado toda la revelación. Hay muchos aspectos de la teología en donde nosotros tenemos que callar, tenemos que llegar hasta ahí, ¿ya? Porque hasta ahí es la revelación, hasta ahí es donde Dios nos ha concedido. Y hay muchos temas, hermanos, que no tenemos por qué nosotros saber todo. Lo que sí tenemos que saber es el Evangelio, porque somos evangelistas, ¿ya? Eso sí tenemos que saber y tenemos que preocuparnos por conocer bien el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio, la palabra del Señor. Eso es lo que sí tenemos que estar preparados. Tenemos que conocer textos bíblicos. ¿Ya? Hemos, ¿no es cierto?, en estos últimos 2 meses hemos estudiado cómo movernos en un encuentro evangelístico, hacia dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Bueno, en eso sí yo le digo, hermano, prepárese, ¿ya? Pero usted no tiene por qué saber la respuesta de casi cada pregunta que los inconversos van a hacer, ¿ya? Y las personas muchas veces son muy ocurrentes, ¿no es cierto? Para desviar la conversación le van a preguntar acerca de los ovnis, ¿no es cierto? Y de verdad, y usted, de los dinosaurios, ¿no es cierto? Y usted ahí tiene que ser hábil en la conversación de volver a guiar, de volver al camino de donde queremos llegar. Recuerde, no estamos en una conversación a las puras o cualquier cosa. Tenemos un blanco, tenemos una meta, ¿ya? Y hacia allá siempre queremos ir y siempre vamos a traer a las personas a ese lugar, ¿ya? A ese lugar. Por lo tanto, eso es otro aspecto, ¿ya? Creemos que es bueno, ¿no es cierto?, conocer, es bueno, ¿no es cierto?, si usted tiene la oportunidad de prepararse en temas más bien que son apologéticos de la defensa de la fe, es bueno que usted lo haga y lo recomendamos. Hay buenos libros, hay buenos autores, ¿no es cierto?, en donde usted puede instruirse acerca de cómo estar mejor preparado para dar respuestas a las grandes preguntas que hacen los inconversos. Pero, amado hermano, que eso no le detenga, ¿ya? Usted no tiene que saber toda la respuesta. Usted perfectamente puede decir, mira, no soy geólogo, no soy científico, no soy filósofo, tal vez no tengo esa respuesta. Si usted tiene la oportunidad de volver a verse con esa persona, usted puede decir algo como lo siguiente, mira, lo voy a investigar, quizás puedo ver algo acerca de este tema, en otra oportunidad que nos volvamos a reunir te puedo compartir algunas cosas, pero mira,
Esto para mí es lo importante. ¿Te consideras una buena persona? ¿No es cierto? Y vamos, y seguimos en lo que sí queremos estar preparados y en lo que sí queremos compartir. Tercer punto, mi amado hermano. Es importante también la actitud con las cuales las personas hacen las preguntas, ¿ya? Y ahí uno tiene que tener ojo, ¿ya? Porque mire, el mismo texto de la palabra de Dios dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿ya? Nosotros no queremos, no es nuestro objetivo primordial pelear con las personas, ¿no es cierto? Debatir con las personas, ¿ya? Queremos estar preparados para proveer respuestas bíblicas, ¿no es cierto? Pero no es nuestro objetivo primordial. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos cuál es la actitud con la cual las personas hacen las preguntas, ¿ya? Hay una actitud en la cual, ¿no es cierto?, bueno, vamos a estar muy alerta cuando la persona sencillamente quiere llevarnos a una discusión. Ahí yo diría, hermano, usted no tiene por qué ir a esa discusión, ¿ya? Y si no quiere, digamos, la persona escuchar lo que usted quiere compartir, bueno, hemos hablado de esto antes, usted puede dejarle con un tratado, usted puede, ¿no es cierto?, dejar la conversación hasta ahí, porque, digamos, si hay una actitud meramente de querer discutir, meramente de hacer valer un punto de vista, una actitud incluso burlona, una actitud, digamos, indiferente, en donde uno se da cuenta que esa persona en realidad no le importa escuchar, ¿no es cierto?, nada, sino que lo único que quiere es pelear. Bueno, usted ahí tiene toda la libertad de, después de algún intento, ¿no es cierto?, de querer llevar a la persona a una conversación espiritual, usted puede dejar hasta ahí, usted puede compartir un folleto, ¿ya? Pero también hay preguntas que son sinceras, ¿ya? Hay preguntas sinceras que tienen las personas. Y ahí yo diría, mi amado hermano, ahí necesitamos, ¿no es cierto?, tratar de razonar con la persona, ¿ya? Ahí necesitamos tratar de tener una sana conversación con las personas. Miren, hay algunos hermanos que le han llamado a esta parte que vamos a ver hoy día algo así como un pre-evangelismo, ¿ya? De pronto hay interrogantes que tienen las personas que pueden ser de índole intelectual o pueden ser de índole emocional, pueden ser cuestiones de experiencias que las personas han vivido y que han quedado ahí con alguna duda, con algún interrogante, ¿no es cierto? Y que usted, al proveer de alguna respuesta, ¿no es cierto?, usted puede despejar el camino para ir, ¿no es cierto?, dar pasos para predicar el evangelio. Y eso, creo, mi amado hermano, nosotros lo podemos identificar, ¿ya? Podemos identificar cuando la persona está cerrada y lo único que quiere es pelear, es discutir, o cuando hay preguntas que son, digamos, que la persona tiene, ¿ya? Y que es bueno que nosotros también la podamos abordar, porque de esa manera podemos despejar el camino para avanzar también con lo que nosotros queremos decirle a las personas que es el evangelio, ¿ya? Entonces ahí necesitamos rogar sabiduría del Señor, ¿no es cierto?, para entender el contexto en el cual estamos conversando. Lo hemos dicho, ¿no es cierto?, ningún encuentro evangelístico es igual a otro, ¿ya? Aún en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, tenemos que estar muy atentos a las circunstancias, al tiempo que tenemos, a la persona que tenemos por delante, ¿no es cierto?, y evaluando todas esas situaciones debemos tomar la decisión, si es correcto, ¿no es cierto?, entrar en una conversación más bien de defensa de la fe o de proveer de respuesta, si vamos a dar respuestas breves para luego volver rápidamente donde estamos, si tenemos el tiempo para a lo mejor profundizar un poquito más y razonar un poquito más con la persona, eso ahí el Señor nos dé la sabiduría y eso ahí usted lo tiene que discernir y tiene que moverse ahí con la ayuda del Señor. Bien. Habiendo dicho todas estas consideraciones, vamos a ver algunas respuestas breves. Mire, cada una de estas respuestas podría ser muy larga, ¿ya? Pero nosotros estamos pensando básicamente en un encuentro evangelístico típico, ¿no es cierto?, en donde uno no tiene tiempo ilimitado con las personas, en donde uno quiere ir siempre a su blanco y a su meta, que es predicar el evangelio, pero que eventualmente pueden surgir algunas preguntas y que nosotros con algunas preguntas breves podemos despejar el camino y podemos avanzar.
Acompáñeme a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice allá la palabra del Señor: leamos del verso 14, dice: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa, mire otra vez, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya? Entonces, aquí hay un buen texto, ¿no es cierto?, en donde ahí el apóstol escribe a estos cristianos que estaban siendo, ¿no es cierto?, hostigados, de alguna manera perseguidos. Les dice que necesitan estar preparados para presentar, ¿no es cierto?, defensa de todos aquel que demande razón, ¿no es cierto?, razón de la esperanza que ustedes tienen. Luego Judas va a decir, que también necesitamos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces, pueden haber, partes de, el evangelismo tiene esto, ¿no? El evangelismo de vez en cuando va a tener esto, ya que vamos a tener que, presentar razones aún más allá de lo que es el contenido mismo del evangelio, ya, que las personas de pronto tienen ciertas dudas y que nosotros podemos, como hemos dicho, ir, abriendo paso para lo que queremos realmente compartir, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a la primera pregunta. Estamos ahora con tecnología, ¿no es cierto? Vamos a la primera pregunta. No, me fui atrás. Perdón. Creo que estoy avanzando. A ver. No. Si me pueden ayudar de ahí atrás, por favor, si podemos volver al... Estamos estrenando este aparatito. Si podemos volver. No, retrocedimos. Eso es un resumen para los que se vienen recién integrando. Estaba todo preparado, no se preocupe. Ya, ahí estamos. Ahora avanzamos hacia adelante. Pero déjeme ver, voy a ver si voy con este. No, ahí retrocedo. Entonces, ahí sí, ya. Ahora vi el botoncito. Perfecto. Ya, mire. Estas preguntas, hermanos, pueden surgir en cualquier momento de la conversación evangelística, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una pregunta muy común, ¿no es cierto?, es esta. Cuando usted está, ¿no es cierto?, hablando acerca de la ley, ¿no es cierto?, y usted está hablando del carácter de Dios, de que Dios es santo, es justo, ¿no es cierto?, cuando usted está hablando acerca de la condenación y de aquello que les espera a aquellos que transgreden la ley de Dios, algunas personas pueden, ¿no es cierto?, saltar ahí y decir, a ver, pero mi Dios, ¿no es cierto?, es un Dios de amor y clemencia, Él nunca mandaría a nadie al infierno. A ver, ¿cómo contestaría usted esta interrogante? ¿Qué diría? ¿Alguna idea? A ver, quiero escucharles. Mi Dios es un Dios de amor, mi Dios es bueno, nunca Él mandaría a nadie al infierno. Vamos, hermano, anímense. ¿Cómo contestarían esa? Una idea. A ver, Daniel. Comentarle que precisamente porque Dios es un Dios de amor y de clemencia,
tiene que terminar en algún momento con la maldad, y eso implica juzgar a los malvados, a los que han cometido males. Entonces, una muestra de su amor y de su clemencia también es que acabar con la maldad en algún momento. Pues Dios, a pesar de que es amor y es clemencia, también es justicia. Amén. Por lo tanto, tiene que hacer justicia en algún momento Dios con las personas que decidieron hacer el mal. Amén. ¿Alguien podría agregar algo a lo que dice Daniel? ¿Una otra idea? Yo he estado en esa situación alguna vez y después de que entendieran lo que es el pecado en cuanto a hacer cosas que no corresponden, a que a Dios no le agrada y que eso definitivamente nos aleja, he ocupado el Salmo cuando dice que sus alas nos van a cubrir, y digo, el Señor cubre como a sus pollos, no a los pollos de al lado. Y me voy a Juan 1:12 cuando dice que los que recibieron son sus hijos, que no todos son sus hijos, que todos somos criaturas, pero no todos hijos, y el Señor cubre a sus hijos. Entonces comparo eso para que entiendan que sí, Él es un Dios de amor y clemencia con los suyos. Amén, amén. ¿Algo más, mis hermanos? ¿Alguna otra, mi hermana Ani? Es que ahí la persona está diciendo mi Dios, la percepción de su Dios, no del Dios que nosotros servimos, es imagen de su Dios. Así es. Hay que sacarlo de ese error que es... Amén. Así es, ¿no es cierto? Bueno, mis hermanos, aquí efectivamente tenemos aquí las personas, como dice nuestra hermana Ani. Este es un tipo de idolatría, ¿ya? Cuando las personas dicen algo como esto, es un tipo de idolatría, es el Dios que las personas se han creado en sus propias mentes, ¿no es cierto? Un Dios con el cual la gente se siente cómoda, ¿no es cierto? Un Dios que se acomoda al estilo de vida de las personas, ¿no es cierto? Un Dios de amor, es un Dios que en realidad no dice nada por mi estilo de vida, ¿no es cierto? Yo puedo vivir como quiera, total, ¿no es cierto? Dios es amor, ¿no es cierto? Bueno, ahí está nuestro lugar de corregir esta idea. Recuerde, ¿no es cierto? El siervo del Señor debe corregir a los que se oponen, dice Pablo. Entonces aquí nosotros podemos hablar un poquito, ¿no es cierto? Podemos hablar, bueno, como decía, este es un ejemplo de idolatría, lo que sería también una violación del segundo mandamiento. La persona no hizo un ídolo con sus manos, sino hizo un ídolo con su mente. Pero el resultado es igual. Hizo un falso Dios con el cual ella está cómoda, ¿no es cierto? Un Dios que pasa por alto sus pecados. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto? Nosotros, en primer lugar, podemos referirnos y podemos enseñar a las personas una visión bíblica acerca de Dios. ¿Ya? Podemos decir, sí, es correcto, Dios es amor, ¿no es cierto? Dios es misericordioso, pero la Biblia también enseña que Dios es justo, que Dios es santo. ¿Ya? Entonces, no podemos, ¿no es cierto?, cercenar el carácter de Dios. ¿Ya? Dios es perfecto en todos sus atributos. ¿Ya? Así como Él es perfecto en amor, Dios es amor, pero Él también es perfectamente justo, ¿no es cierto? Él es santo. Por lo tanto, podemos también mostrar a las personas que la justicia, la santidad, es parte también de los atributos de Dios. Podemos citar algunos textos bíblicos. Tenemos allá el Salmo 5, el Salmo 7. Tenemos allá Juan 3:36, cuando Jesucristo dice, ¿no es cierto?, que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no ha creído, el que ha rehusado creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No es cierto? Dios es un Dios que también despliega su ira, ¿no es cierto? Leemos allá en el libro de Hebreos que Dios también es fuego consumidor. ¿Ya? Por lo tanto, podemos también compartir con las personas y tratar de darles una visión más bíblica acerca de la persona de Dios. Podemos también razonar con la persona acerca de que, ¿no es cierto?, en nuestra experiencia, ¿no es cierto?, o históricamente los seres humanos ¿no es cierto?, han aplicado justicia aún en la experiencia humana, ¿no es cierto? Desde los inicios de la civilización, los seres humanos tienen un lugar donde envían a aquellos que transgreden las leyes, ¿no es cierto? En nuestro caso, en este sentido, una cárcel sería el lugar donde van todos aquellos que transgreden las leyes del hombre. Bueno, así también es Dios, así también, digamos, en la ley espiritual. La palabra de Dios enseña que todos aquellos que han transgredido la ley de Dios un día irán a parar a la cárcel de Dios, que esto es el infierno, ¿no es cierto? Que esto es un lago que arde con fuego y azufre.
y nosotros, ¿no es cierto?, la sociedad humana, estamos tranquilos y estamos de acuerdo en que los transgresores estén en un lugar distinto, ¿no es cierto?, en la cárcel. Bueno, así también entonces Dios lo ha hecho en un sentido espiritual, ¿no es cierto? Por lo tanto es justo, así como los que transgreden la ley del hombre que vayan a la cárcel, así también es justo que los que transgreden la ley de Dios un día sean juzgados y sean castigados. Bueno, y también podemos mencionar, comúnmente muchas personas tienen una imagen buena de Jesús, ¿no es cierto? Muchas personas lo tienen como un buen maestro, como un hombre bueno. La gente tiene en su mente un poco las películas de Semana Santa, donde Jesús muere algo así como un mártir. Entonces podemos decir, bueno, es ese Jesús que usted conoce, ¿no es cierto? Que quizás para usted, bueno, ese Jesús fue el que más habló acerca del infierno, ¿ya? El que más habló acerca del infierno, de aquel lugar que irán a parar los hombres, ¿no es cierto?, que rechazan a Dios. Ahí hay algunos textos, ¿no es cierto? Tenemos allá, por ejemplo, Mateo capítulo 5, en donde el Señor va a hablar acerca del infierno. Tenemos allá Mateo capítulo 25, donde el Señor dice, y estos irán a la vida eterna, y dice, y estos malditos irán al fuego eterno, ¿no es cierto?, por los siglos de los siglos, ¿ya? Entonces, podemos también comentarle a las personas que esta idea del infierno, de la condenación, de la ira de Dios, no es nuestra opinión, ¿no es cierto? No es lo que nosotros pensamos, es lo que el propio Señor Jesucristo también ha enseñado. Entonces, ahí podemos movernos también en esa respuesta. No sé si queda alguna pregunta o algo para reforzar, ¿no? Perfecto. Pasamos entonces a la segunda pregunta. Ya, si hay un Dios que ama, que nos ama tanto, ¿no es cierto?, como tú dices, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, la verdad, mi amado hermano, que este es un tema muy amplio, ¿no es cierto? Es un tema muy amplio y yo podría decir que probablemente es el argumento más fuerte de los incrédulos, o el argumento que más utilizan especialmente los incrédulos con algún nivel de intelectualidad. En el debate teísmo-ateísmo, este problema se conoce como el problema del mal, ¿ya? Y aquí, esto se ha debatido largamente, hay mucho material que uno puede acceder, pero si queremos dar una respuesta breve, ¿no es cierto?, una respuesta muy breve, este tema tiene una bajada filosófica muy profunda, ya los que les interesan más estos temas pueden obviamente investigar, pueden hacerlo, pero para dar una respuesta sencilla, una respuesta que al menos calme esa interrogante que de pronto las personas tienen. Yo de pronto, en algunos casos, parto de la siguiente manera cuando me preguntan algo así. Mire, usted es una persona que está muy interesada en el sufrimiento, ¿no es cierto?, en el mundo. Mire, sería bueno que se hiciera cristiano, ¿no es cierto?, porque sabe que los cristianos históricamente son los pioneros, ¿no es cierto?, y los creadores de, todas las organizaciones de ayuda, ¿no es cierto?, de caridad, ¿no es cierto?, la Cruz Roja, los hospitales, los orfanatos. Todas aquellas instituciones fueron creadas por cristianos, ¿ya? Entonces, fíjese que los cristianos son los que estamos muy preocupados también del sufrimiento en el mundo. ¿Le sería bueno hacerse un cristiano si usted está tan interesado en el sufrimiento en el mundo? ¿No es cierto? Pero también podríamos decir algo como lo siguiente: bueno, la verdad es que no podemos responsabilizar a Dios, ¿no es cierto?, por el sufrimiento en el mundo o por la maldad en el mundo. La maldad y el sufrimiento que tiene como consecuencia la maldad, no podemos responsabilizar a Dios. El hombre es el responsable. El hombre es el responsable de la maldad en el mundo y del sufrimiento que la maldad causa. Ya nosotros podemos decir, en el Dios que nosotros creemos, su palabra dice que Él no es el autor del pecado, que Él no es el responsable del mal. Él creó criaturas, ¿no es cierto?, al cual les concedió capacidad de tomar decisiones, ¿no es cierto? Y estas criaturas escogen continuamente el mal. Y este es el mal que causa el sufrimiento en el mundo. Por lo tanto, el mal y el sufrimiento no han sido, no es Dios el responsable de estas cosas.
Es el hombre. Es el hombre quien, tomando malas decisiones, es el hombre que desobedeciendo a Dios, ¿no es cierto?, transgrediendo los mandamientos de Dios, es el que ha traído la maldad a nuestro mundo y es el responsable del sufrimiento, ¿ya? Entonces podemos razonar, digamos, de esta manera también con las personas. Y podríamos decir incluso, mire, con todo, aunque Dios no es el responsable del mal y del sufrimiento, es el hombre, con todo, Dios, el Dios que nosotros predicamos, este Dios se ha hecho cargo de la maldad. Este Dios ha tomado y ha enfrentado el problema del pecado, ¿ya? Hace 2000 años atrás, Él envió a su único Hijo Jesucristo para que Él viniese a morir por los pecadores y así, ¿no es cierto?, digamos, solucionara este problema, ¿no es cierto?, del mal, del pecado, de las consecuencias del pecado, y a través de su muerte Él un día llevará a una multitud incontable de pecadores a la gloria, a un mundo, a un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá nunca más maldad, donde ya no habrá más pecado, ¿no es cierto?, donde será un lugar donde mora la justicia. Entonces, mire, usted tiene muy buenas razones para hacerse cristiano, ¿ya? Entonces podemos razonar, ¿no es cierto?, de esa manera también con las personas. ¿Algo que quisieran agregar ustedes, mis hermanos? ¿Algún punto también que consideran importante en esta pregunta? ¿Mi hermana? ¿Sí? Hay personas que no creen en esto de que un hombre haya muerto por la humanidad. Cuando uno le hace ese alcance, para ellos no alcanza su mente, ¿cómo explicar eso? De una manera que sea accesible. Sí, claro, ahí, ¿no es cierto?, quizás de ahí sale una respuesta que nos llevaría a otro tema. Bueno, mi hermana, yo diría que en ese sentido, primero debemos creerle a Dios, ¿no es cierto? Debemos creerle a Dios. Dios en su palabra, ¿no es cierto?, nos ha revelado, ¿no es cierto?, el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado, ¿no es cierto? El problema del hombre es que está enemistado con Dios. Dios en su palabra dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, el culpable debe pagar por su culpa, debe pagar por sus pecados, ¿no es cierto? Y en ese contexto, en ese panorama, ¿no es cierto?, este Dios que ama a sus criaturas ha enviado un sustituto. Y este sustituto, ¿no es cierto?, Jesucristo, es el único que cumple con las condiciones para poder, ¿no es cierto?, morir, ¿no es cierto?, por los culpables. Es el único que puede cargar con el pecado de los pecadores, ¿no es cierto?, y es el único que a través de ese sacrificio puede darnos vida eterna. Hermana, eso es el Evangelio, ¿ya? Si la persona no cree en eso, bueno, esa persona tiene un problema con Dios, esa persona tiene un problema para recibir lo que Dios ha provisto. En ese sentido, yo recomiendo seguir razonando con la persona acerca de su condición, acerca de su pecado, ¿ya? Porque como hemos dicho en estudios anteriores, cuando la persona entiende, ¿no es cierto?, y cuando el Espíritu Santo le convence de que es un pecador, ¿no es cierto?, bueno, allí ya esa persona va a tener la necesidad de un Salvador y allí la persona de Cristo tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, tiene mucho sentido y ahí lo presentamos como un Salvador, aquel que murió por los pecadores, ¿ya? ¿Alguien iba a decir? ¿Sí, Daniel? Hace un tiempo estaba leyendo un libro donde hablaban de esta pregunta, porque yo creo que debe ser como una de las preguntas más comunes como el ateísmo respecto a juzgar a Dios, porque es básicamente una pregunta que está enfocada como en eso, en juzgar a Dios. Y el libro igual plantea como que esta pregunta es súper cómoda para el no creyente porque pone toda la responsabilidad de la maldad en Dios. Claro. Y el libro plantea como, ¿qué pasa si fuese al revés? Si Dios hiciese la pregunta, que yo te puse a ti en esta tierra para que la llenaras, ¿no es cierto?, para que gobernaras sobre la tierra, entonces ¿por qué hay maldad? Creo que es como súper importante como llevar quizás hacia ese punto esta pregunta, porque finalmente para el hombre es súper cómodo decir, bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué hay sufrimiento? Claro. Pero ¿qué pasa si Dios nos preguntara eso a nosotros? Si yo te puse a ti en la tierra, entonces ¿por qué hay sufrimiento? Al final ponemos la responsabilidad en el ser humano, que es donde realmente está la responsabilidad de la maldad. Exactamente, así es. Gracias, Daniel. ¿Alguien más, mi amado hermano? A ver, Seba. Algo que sirva para argumentar lo que decía el Dani es mostrar como lo que Dios pensó para esta tierra.
Y ahí, cuando la gente hace esa pregunta, lo mejor es llevarlo a Génesis 1 y 2. Y comparar y mostrarle, esto es lo que Dios quiso para la tierra. Aquí ni siquiera hay muerte. En Génesis dice, es una utopía, no sé cómo funcionaría en ese momento, Dios lo pensó así, no había ni siquiera muerte, los animales ni siquiera se comían. Eso dice Génesis. Entonces, esa es la utopía que Dios pensó para el mundo, y el ser humano conscientemente trajo el sufrimiento al mundo y decidió conscientemente morir por ser como Dios. Y ahí es donde uno traspasa la responsabilidad del ser humano, y uno puede, con versículos claves de Génesis, por ejemplo, ir mostrando cómo avanza la maldad en el mundo, y mostrar en Cristo que Cristo transforma eso al llegar e incluso empieza a traer sanidad, empieza a traer resurrección y promete resurrección de la muerte. Entonces uno puede contrastar con esos pasajes esa pregunta y hacer lo que el Dani decía con respecto a ese libro, traspasar la responsabilidad del ser humano. Así es, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que necesitamos lograr en ese tipo de preguntas, porque es lo que la Biblia enseña, ¿ya? La Biblia enseña claramente que Dios no es autor del pecado, ¿ya? Que Dios no tienta a nadie con el mal, que Él no puede ser tentado, que Él no es el autor del pecado. Por lo tanto, debemos razonar con la persona que la responsabilidad de la maldad efectivamente está en el hombre, ¿ya? Que en el principio, como dicen los chiquillos, no fue así, ¿no es cierto? En el principio Dios creó, ¿no es cierto?, un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, donde, estos eran justos, eran inocentes, creó un mundo en donde no existía la maldad. ¿Ya? La maldad, ¿no es cierto?, y el sufrimiento es una cuestión que el ser humano trajo sobre su mundo, ¿ya? A través del pecado, a través de la desobediencia, ¿ya? Por lo tanto, no podemos responsabilizar a Dios de algo que somos nosotros los responsables. Bueno, de verdad, mi hermano, esta pregunta da para mucho, ¿no es cierto? Es profunda, es una pregunta que comúnmente utilizan los incrédulos o los escépticos, pero creo que podríamos, sobrellevarla bien cuando hacemos este ejercicio de, mostrarle a las personas que en realidad Dios, no podemos culpar a Dios, sino que la responsabilidad del pecado es del hombre, y es el hombre el que ha transformado el mundo que Dios le concedió, ¿no es cierto?, un mundo bueno, ¿no es cierto?, Génesis 1 y 2, que todo lo que hizo Dios fue bueno. Este mundo bueno que Dios le dio, el hombre lo transformó en un lugar de sufrimiento, de muerte, a causa de su pecado, ¿no es cierto?, a causa de el hombre haber transgredido las leyes de Dios. Bien, avanzamos con otra pregunta. Ya, esta pregunta también de pronto surge, ¿no es cierto?, personas que buscan de alguna manera justificarse o de alguna manera buscar algún nicho para hacer caer, el argumento básicamente de que lo que nosotros estamos compartiendo es el único camino de salvación. ¿Ya? Hay personas, ¿no es cierto?, que quieren cuestionar esta idea. Y ahí ellos van a decir algo como lo siguiente: oye, ¿y qué pasa con el aborigen? ¿Qué pasa con, ¿no es cierto?, esa persona que nunca ha tenido contacto con la civilización, que nunca ha escuchado el Evangelio? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con esa persona? Un poquito tratando de cuestionar la exclusividad del Evangelio para salvación. ¿Ya? ¿Qué pasa con aquellos que nunca escucharon de Cristo? ¿Qué respondería usted? No eran listo. Sigamos con la conversación. ¿Mi hermana? ¿Sí? Hay una conciencia que Dios nos dio, que a través de la creación pueden ver al Dios creador. Amén, ¿no es cierto? Amén, ¿no es cierto? Por ahí efectivamente está la respuesta a lo que dice mi hermana, ¿no es cierto? El pagano, el aborigen, podríamos decirle a la persona: no se preocupe, que este aborigen del cual usted está muy preocupado, que otra vez le sería bueno hacerse cristiano, porque adivinen quiénes son los que van donde los aborígenes. Misioneros cristianos. Entonces, tiene otra razón para hacerse cristiano, pero si usted está tan preocupado por los aborígenes, no se preocupe. Ellos estarán bien en el día del juicio. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. ¿Ya? Dios es justo. Dios va a juzgar a todo hombre con justicia. Y según lo que nos enseña la palabra de Dios, Romanos capítulo 2, Dios va a juzgar a cada hombre según la luz que Dios ha dado a cada hombre. Pablo lo dice: aquellos que han tenido acceso a la ley escrita, bueno, serán juzgados por la ley, ¿no es cierto? Y aquellos que nunca han tenido acceso al código legal, a los 10 mandamientos, a una Biblia, ¿ya? Ellos serán juzgados, como decía mi hermana,
por la luz que Dios les dio cuando en su propia creación, ¿no es cierto? La Biblia dice que Dios escribió sus mandamientos en los corazones de todo hombre, aún de aquel aborigen, ¿no es cierto?, que nunca ha tenido contacto con la civilización. Ellos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y a pesar de su idolatría, a pesar, ¿no es cierto?, de que ellos, muchos de ellos adoran a la creación antes que al Creador, ellos y todo hombre tiene un conocimiento intrínseco acerca de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 y 2. Dice que el hombre conoce a Dios, ¿no es cierto?, pero que este conocimiento el hombre, ¿no es cierto?, lo degeneró. En vez de darle la gloria al Creador, le dio gloria a las criaturas, pero intrínsecamente todo hombre, ¿no es cierto?, en un conocimiento básico, sabe que Dios existe y Dios ha puesto su ley, ¿no es cierto? Esto sería la ley de la conciencia. Aún el aborigen que nunca tuvo contacto con la civilización sabe cuando está haciendo algo malo, ¿no es cierto? Sabe que está haciendo algo malo, porque hay una conciencia que Dios ha puesto en él. E interesantemente, esto ha sido comprobado incluso por la ciencia de la antropología. ¿Ya? Los antropólogos han investigado, ¿no es cierto?, que, digamos, prácticamente todas las culturas, ¿no es cierto?, que no han tenido contacto con la civilización, tienen ciertos códigos, ¿ya? Por ejemplo, en todas las culturas, meterse con la mujer del vecino está mal. La pregunta es, ¿qué les enseñó eso? ¿No es cierto? ¿Qué les enseñó eso? ¿Ya? Y así como esa, hay varios otros códigos legales que ellos entienden y que conocen. Otra vez, ¿qué explica eso? La ley de la conciencia, ¿no es cierto? Dios puso su ley, ¿no es cierto?, una ley básica en todo hombre. Por lo tanto, podemos decirle a las personas, no se preocupe, el aborigen del cual usted está muy preocupado recibirá justicia en el día del juicio, porque Dios es justo y Dios lo juzgará según la luz que ellos tienen. ¿Algo que agregar en este punto? ¿Sí? ¿Los caníbales tendrían conciencia entonces? Sí, son seres humanos, tienen conciencia. Pasa que ellos han llegado, han llegado a esa práctica básicamente por su pecado, ¿ya? Por su pecado, en este caso, comer otros seres humanos, su pecado les ha llevado al canibalismo, pero ellos tienen conciencia, ¿ya? Ellos, aunque la práctica o cualquier práctica pecaminosa en algún momento se haga costumbre, eso no les exime, ¿ya? Eso no les exime, ¿no es cierto?, de que están cometiendo un pecado y de que eso es transgresión a la ley de Dios, eso es atentar contra la vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, los caníbales también serán juzgados en el día del juicio por su conciencia. ¿Luchito? ¿Sí? Sí, y que tiene que ver también con la imagen de Dios. Correcto. El hombre, el ser humano. Así es. Está corrompida sin duda, pero está ahí. Así es. La imagen de Dios se entiende como el carácter moral de Dios. Así es. De hecho, Pablo dice en Romanos que es la obra de la ley la que está en los corazones. O sea, el hacer lo malo. A lo mejor no dice no matarás, pero el hombre entiende que matar es algo que es contrario a algo. Claro. Y eso es toda criatura humana viene con esta, Así es. Con esta ley moral en el corazón. Así es. Lo que usted habla de la ley de la conciencia. La ley de la conciencia, correcto. Bien, avancemos entonces. Ya, aquí, ¿no es cierto? Esta también es una pregunta que comúnmente aquí ya quizás entramos a un ambiente más evangélico, ¿no es cierto? O un ambiente más entre cristianos. Aquí comúnmente personas que dicen eso son personas católicas, ¿ya? O son personas evangélicas, pero que, la evidencia, cuando usted conversa un poquito con ellas, indica todo lo contrario, ¿ya? Entonces, cuando alguna persona le dice, no se preocupe por mí, ¿no es cierto? Si yo soy salvo, ¿ya? Yo soy salvo. Entonces, lo primero que yo diría aquí, mi amado hermano, no nos quedemos con esa respuesta, ¿ya? No nos quedemos con esa respuesta. No, ya, sí, muchas gracias, no se preocupe, sigo mi camino. ¿No es cierto? Esto también se puede dar en una conversación con compañeros de trabajo, qué sé yo. Ahondemos un poquito más, ¿ya? Por amor a esa persona, investiguemos un poquito. ¿Qué quiere decir esa persona cuando está diciendo que es salva? Que es salva, ¿ya? ¿Cómo abordaría usted
cuando una persona le responde de esta manera, no te preocupes por mí, yo soy salvo. ¿Cómo abordaría usted, cómo investigaría usted un poquito qué quiere decir esa persona cuando dice que es salva? Yo preguntaría, ¿Por qué es salvo? ¿por qué según él es salvo? Uh-huh. ¿Qué le da esa confianza de que es salvo? ¿Ya? ¿Amén? ¿Sí? ¿Mi hermana? ¿Conoce los atributos de Dios? Le preguntaría a usted, ya, si conoce los atributos de Dios, ya, una buena pregunta, ¿no es cierto? Si pasó por un instituto bíblico, en una de esas le responde. Pastor, ¿sí? Yo suelo preguntarle, bueno, como ¿qué has creído de Dios? ¿Qué cree en cuanto a Dios? ¿O conoce el Evangelio? ¿Qué creíste, digamos, para que me digan, si me puede decir con sus palabras? Amén. Bueno, podemos preguntar a las personas, ¿no es cierto? Bueno, cuénteme un poquito. Uno puede, de toda buena fe, oh, qué lindo, qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno. Pero podemos preguntar, bueno, cuénteme un poquito cómo es su relación con Dios, ¿no es cierto? Usted está, ¿no es cierto?, procurando la obediencia a Dios, está procurando la santidad, está procurando las buenas obras, ¿no es cierto? Usted está, ¿no es cierto?, abandonando el pecado. Es decir, las preguntas claves acerca de los frutos de la salvación, ¿ya? Nosotros no podemos mirar en el interior de las personas, eso Dios solamente lo sabe, ¿no es cierto? Dios conoce a los que son suyos, pero sí nosotros podemos de alguna manera, sin querer caer, ¿no es cierto?, en que nosotros vamos a juzgar así como tú eres o no eres, pero sí, bíblicamente hablando, porque la palabra del Señor también nos autoriza para eso, podemos abordar un poquito cuáles son los frutos de esa declaración, ¿ya? El apóstol Juan lo dice claramente, dice, si alguno dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, ¿no es cierto? Y la verdad de Dios no está en él, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos preguntar algunas cosas acerca de los frutos de esa declaración, ¿ya? Y podemos decir, que bueno, cuéntame, ¿y cómo está tu relación con Dios? ¿Ya? Cuéntame dónde te congregas, ¿no es cierto? ¿Estás pasando tiempo con la...? Entonces, a través de esas preguntas que tienen que ver con los frutos de la salvación, uno puede ir, ¿no es cierto?, haciéndose una idea si realmente estamos hablando con un hermano o estamos hablando con una persona, ¿no es cierto? Y puede haber varios casos. Puede haber sido un católico, ¿no es cierto?, que cree ser cristiano, pero que en realidad nunca ha conocido a Cristo. Puede ser un evangélico, ya que, como se dice, ha sido vacunado con el evangelio, ¿no es cierto? Estas personas que hace muchos años atrás, en una campaña evangelística o en un espacio como este, tomaron una decisión por Cristo, pero han pasado 10 años y nunca han caminado con el Señor, ¿no es cierto? Toda la evidencia indica que no son salvos, que no son cristianos, ¿ya? Entonces, nosotros a través de estas preguntas podemos saber con quién estamos hablando, ¿ya? Si con un hermano o con una persona que está engañado a sí mismo, ¿ya? Y eso es peligroso. Si nos damos cuenta que es una persona que está engañada, que creyendo ser salvo, en realidad no tiene ningún fruto de creyente, que diciendo que es salvo en realidad vive lejos de Dios, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratarle como un inconverso, ¿ya? Luego de esas preguntas, si nos damos cuenta de que en realidad esta persona no conoce al Señor, porque no hay ninguna evidencia de frutos de salvación en su vida, usted avance con lo que tiene que avanzar. Déjame hacerte una pregunta, ¿te consideras una buena persona? Y avance hacia adelante. Ya, ¿no es cierto? Yo no creo en Dios, ¿ya? ¿Cómo respondería usted a esta pregunta en un encuentro donde no tiene todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo no creo en Dios. Yo creo que les comenté en algún momento cuando tengo poco tiempo, por ejemplo, cuando salimos los días sábados al parque y una persona me dice, mire, si yo no creo en Dios, yo digo algo como lo siguiente, mire, en esta conversación vamos a suponer que Dios existe, ¿le parece? ¿Se considera una buena persona? ¿No es cierto? Y seguimos adelante.
Pero hay otros momentos, ¿no es cierto?, en donde tenemos el tiempo, tenemos el espacio, ¿no es cierto?, y podemos abordar esta interrogante. ¿Cómo la abordaría usted? Mi hermana. Bueno, yo le preguntaría, si no cree en Dios, ¿en qué cree? ¿De dónde, por ejemplo, él saca su estándar moral? ¿Cómo va a saber él lo bueno y lo malo? Entonces, de acuerdo a la respuesta que me dé, es posible también identificar la filosofía que hay detrás de eso. Y también uno puede tocar ese tema de las cosmovisiones. Y hacer a lo mejor una comparación, si sigue la conversación, con la cosmovisión cristiana. Porque se supone que las cosmovisiones tienen que responder las preguntas como existenciales del hombre. Correcto. Si no las responden, si dejan cabos sueltos como dejan ellos, entonces ahí... Exacto. En la postura de mi hermana María Cristina hay una postura de, digamos, que es una buena estrategia también, llamémosla así, como de ataque, ¿no es cierto? Antes que, ¿no es cierto?, antes que nos ataquen a nosotros desenvainamos la espada, ¿no es cierto?, y damos el primer golpe, ¿ya? Sí, porque nosotros devolvemos la pregunta. Yo creo que es una estrategia bastante válida, ¿no es cierto? Nosotros devolvemos la pregunta, bueno, si no crees en Dios, cuéntame en qué crees. ¿Y cuál es la fuente de tu creencia? Hermano, comúnmente esa pregunta va a desarmar, digamos, al menos al incrédulo de a pie, ¿ya? Digamos, al menos al incrédulo de a pie lo va a desarmar. ¿En qué crees y cuál es la fuente de tu creencia? ¿De dónde sacas lo que crees? ¿Ya? Esta es una pregunta que en lenguaje formal es una pregunta epistemológica, ¿de dónde viene tu conocimiento? ¿De dónde crees lo que crees? ¿Ya? Entonces, bueno, y ahí se fija, nosotros atacamos, ¿no es cierto? Y ahora la carga de la prueba está en la persona y la persona va a tener que dar cuenta de qué es lo que cree y de dónde saca lo que cree y probablemente se va a dar cuenta de que en realidad no tiene sustento sólido para creer lo que cree. Y allí nosotros podemos presentar una argumentación, digamos, para mostrar la existencia de Dios. Bien, me parece una manera válida de abordar una conversación con un ateo o con un incrédulo. ¿Algo más, mis hermanos? Mi hermano Samuel y después mi hermana. Amén. La mayoría de las personas que no creen en Dios es porque anteriormente tenían una imagen o un concepto errado de un Dios, obviamente adecuado a su pensamiento, a su antojo. Por lo tanto, cuando Dios no responde a algún momento difícil en su vida, dejan de creer o lo culpan a él por lo que pasaron. Así es. Porque no conocen a Dios de la Biblia, sino que tenían un concepto errado de Dios. Por lo tanto, lo más fácil es decir, no, ya, yo no creo en Dios. Y pasa en el 50%. Correcto. Así es. Así es, sí, ese es un muy buen punto, porque mire, yo diría el porcentaje es mayor. La mayoría de las personas, digamos, a ver, hay una incredulidad que es más intelectual, que es más sofisticada, ¿ya? Efectivamente hay una, históricamente los ateos, ¿no es cierto?, han desarrollado una línea argumentativa para contrarrestar, digamos, la existencia de Dios, que eso forma más bien parte como de lo académico, ¿ya? E intelectual, que por lo demás los creyentes tenemos también muy buenas respuestas, ¿ya? Muy buenas respuestas. Pero el incrédulo, digamos, sin desmerecer, es un concepto, el incrédulo de a pie, ¿no es cierto? El incrédulo no académico, ¿ya? El incrédulo a lo mejor no tan sofisticado. Yo diría que el gran porcentaje tiene que ver con lo que dice nuestro hermano, ya que es más bien un ateísmo emocional, ¿ya? Un ateísmo emocional. Un ateísmo, ¿no es cierto?, en donde Dios no ha cumplido con sus expectativas, ¿ya? En donde Dios no hizo nada cuando murió la abuelita, ¿no es cierto? Donde Dios, digamos, según lo que ellos esperaban, no actuó ante un evento trágico de la vida, ¿no es cierto? Comúnmente el ateo más normal tiene ese tipo de argumentos, ¿ya? Entonces ahí, mi amado hermano,
tal vez no nos va a tocar entrar a un debate más de corte intelectual, ¿ya? O de cosmovisión. Allí nos va a tocar tal vez consolar a esa persona, ¿ya? Consolarla con la palabra de Dios y, digamos, llevándole a pensar acerca de algunos aspectos de cómo Dios también actúa con nosotros los seres humanos, ¿ya? Llevándole a pensar, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que Dios tiene sus propósitos, ¿ya? Dios tiene sus propósitos, Dios es sabio, ¿ya? Llevándole a pensar, mira, más que centrarte en la tragedia, ¿no es cierto?, en que hoy día no tienes tal vez a tal ser querido, ¿por qué no agradecer en cuanto al todo el tiempo que tuviste, ¿no es cierto?, y que compartiste y que conociste a ese ser querido, ¿ya? Y así podemos quizás tener una conversación más bien de llevarle a considerar, digamos, cómo Dios trata con el ser humano, ¿ya? Cómo Dios trata con el ser humano, ¿no es cierto? Y que en Dios podemos encontrar consuelo, que en Dios podemos encontrar paz, que en Dios podemos encontrar sentido para nuestra vida, ¿ya? Entonces, ahí, mi amado hermano, hay que estar atento porque no siempre nos vamos a enfrascar en un debate, digamos, más bien de razones intelectuales en cuanto al tema de la existencia de Dios, sino que tal vez nos va a tocar, como les digo, consolar a alguna persona con la palabra de Dios y ser un instrumento de Dios para sanar ese corazón, ¿no es cierto?, que tiene dudas, que está decepcionado, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto muy, muy importante a considerar. El tiempo nos pilló. Déjenme solamente decir lo último en cuanto a esta pregunta, ¿ya? Y esto más bien como información, ya, para que usted lo considere. Sin duda, esta pregunta da para mucho, ¿ya? Da para mucho. Es una pregunta, ateos y creyentes vienen debatiendo desde siglos, ¿ya? Desde siglos. Solo para que usted conozca un poquito. En esta pregunta efectivamente tenemos que echar mano de lo que se conoce como la apologética cristiana, ¿ya? La apologética cristiana es la rama de la teología que se ocupa de dar razones, ¿no es cierto?, para defender la cosmovisión cristiana y entre ellos un elemento muy importante, la existencia de Dios, ¿ya? Y en la apologética cristiana existen básicamente dos corrientes, ¿ya? Dos corrientes de apologética. La primera y la más popular o la más conocida se conoce como apologética evidencialista, ¿ya? La apologética evidencialista. ¿Cuál es la apologética evidencialista? Este tipo de apologética en donde el creyente busca demostrar la existencia de Dios tomando argumentos, ¿no es cierto?, argumentos objetivos de distintas áreas del conocimiento, por ejemplo, de las ciencias naturales, ¿ya? Y en ese sentido hay una muy interesante línea argumentativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el argumento cosmológico, ¿ya? Que este argumento dice básicamente que Dios es la mejor explicación para el origen y la existencia del universo. Luego tenemos el argumento teleológico o el argumento del diseño, que dice que Dios es la mejor explicación para el orden, la belleza y la complejidad del universo, ¿no es cierto? Luego tenemos el argumento moral, Dios la mejor explicación para la existencia de valores morales objetivos que toda la humanidad comparte. Y tenemos también el argumento histórico, Dios la mejor explicación para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es una línea de apologética evidencialista, ¿ya? En donde hay buenos libros, buenos hermanos. Si usted quiere conocer más, yo puedo ayudarle con eso. Pero también hay otra línea apologética menos conocida, pero que está mucho más relacionada con el mundo reformado, ¿ya? Con nosotros, ¿ya? Que se conoce como apologética presuposicional, ¿ya? Apologética presuposicional. Esta apologética también tiene una línea argumentativa muy interesante en donde básicamente esta apologética, digamos, busca, es un poquito lo que hablaba nuestra hermana Cristina, que creo que ella es una apologeta presuposicional, que tiene que ver más bien, ¿no es cierto?, con el enfrentamiento de cosmovisiones y demostrar desde la cosmovisión bíblica,
¿ya? Esta apologética utiliza mucho más la Biblia. La apologética evidencialista busca más bien argumentos en un razonamiento más bien objetivo, ¿no es cierto?, en la ciencia, en la filosofía. En cambio, la apologética presuposicional parte de la base de las grandes presuposiciones de la Escritura, como por ejemplo que Dios existe, que la Biblia es la palabra de Dios, y desde esa cosmovisión o desde esas presuposiciones ataca la cosmovisión atea y la desarma absolutamente, ¿ya? Y el ateo se queda sin, digamos, presuposiciones básicas, ¿no es cierto?, porque, digamos, el presuposicionalismo demuestra que la cosmovisión cristiana y bíblica es la única coherente con la verdad y la realidad. Por lo tanto, la cosmovisión atea se desarma y no es coherente con la verdad. Es insostenible, ¿ya? Entonces, en este punto de la existencia de Dios, para los más interesados, les dejo tarea, ¿no es cierto? Si usted quiere seguir investigando, están estas dos líneas y ramas de la apologética evidencialista, apologética presuposicional, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar, ¿ya? No es que vamos a darle una clase de apologética a las personas, ¿no es cierto?, pero nos pueden ayudar tomando elementos, tomando ciertos razonamientos, de hacerles ver, ¿no es cierto?, a las personas, digamos, la coherencia de la existencia de Dios. En una respuesta mucho más simple podríamos decir, bueno, simplemente porque no creemos en algo no lo hacemos desaparecer. Cuando vemos una construcción, ¿cómo sabemos que habría un constructor? Cuando vemos una pintura, ¿cómo sabemos que hay un pintor? ¿No es cierto? El edificio es una prueba que hay un constructor y una pintura es la prueba de que hay un pintor. Aquí echamos mano de un argumento bíblico, ¿ya? Romanos capítulo 1 y 2, ¿no es cierto? La creación habla de un creador, ¿ya? ¿Cómo sabemos si yo te muestro una pintura, aunque tú no conozcas al pintor, nunca se haya ido a un taller de pintura, pero lógicamente tú sabes, ¿no es cierto?, que detrás de esa pintura hay un pintor? ¿Por qué? Porque el solo hecho de observar la pintura, ¿qué ves tú allí? Diseño, belleza, ¿no es cierto? ¿Ves? Inteligencia. Bueno, pasa lo mismo cuando miramos el universo, ¿no es cierto? El universo, ¿no es cierto?, muestra organización, muestra diseño, ¿no es cierto?, muestra complejidad. Es evidente, por lo tanto, que detrás del universo, detrás de la creación, hay un creador, hay una inteligencia. Yo le digo de pronto a mis estudiantes que me hacen este tipo de preguntas, yo le digo, mira, la verdad es que necesito... yo le digo, creo que no tengo tanta fe como tú para creer que todo esto viene de la nada, ¿ya? Yo creo que el ateo tiene que tener mucha más fe para creer que todo esto viene de la nada que el creyente, en donde nosotros creemos, ¿no es cierto?, que detrás de todo lo que existe hay un creador, hay un ser inteligente que creó todo con sabiduría, con inteligencia, que puso todas las cosas en su lugar y por eso todo esto funciona como funciona, ¿ya? Entonces, bueno, ahí, digamos, podemos... Con una respuesta breve podemos también avanzar con una conversación. Bien, mis hermanos, nos ha pillado la hora, vamos a quedar hasta ahí. Nos quedaron algunas preguntas, ya ahí vamos a tener la reunión entre pastores y si le damos una más, ¿no es cierto?, o llegamos hasta ahí. De todas maneras, confiando en que vamos a tener una más, puede traer otras preguntas para la próxima clase de todo el evangelio, de todo el taller. Ya algunos hermanos me hablaron de esto, hermano, ¿podrías dejar una clase solo para preguntas? Bueno, la próxima clase traiga preguntas también de este tipo o también de lo que enseñamos acerca del taller de evangelismo y si el Señor lo permite, ¿no es cierto?, ya ahí sí estaríamos finalizando. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Bendito Dios, buen Padre Celestial, en esta mañana, Padre amado, honramos tu nombre. Te alabamos, Señor, porque solo tú eres digno.